Sexta Aliyá. Éxodo, Shemot, capítulo 19, versículo 20 al capítulo 20, versículo 17. Shemot, capítulo 19, versículo 20. Y Hashem descendió al monte Sinai, a la cumbre del monte, y llamó a Hashem a Moshe a la cumbre del monte, y Moshe subió. Aquí está escrito que el Eterno descendió al monte. Sin embargo, en el capítulo 20, versículo 22, está escrito que el Eterno habló desde el cielo. ¿Cómo se puede entender esta aparente contradicción? Dice Rashi, el Eterno inclinó los cielos superiores e inferiores y los extendió sobre la montaña como una sábana sobre una cama, y el trono de gloria descendió sobre ella. El infinito no puede ser definido por los parámetros del mundo creado, y por eso no puede ni subir ni descender. Pero su manifestación es experimentada por los hombres de esa manera, y la Torá utiliza el lenguaje humano. Shemot, capítulo 19, versículo 21. Y Hashem dijo a Moshe: desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver a Hashem y perezcan muchos de ellos. 4 veces está escrito que el pueblo no puede traspasar los límites de lo prohibido. Capítulo 12, capítulo 21, 23 y 24. Qué importante es para el hombre no traspasar los límites. Deuteronomio de Barín, capítulo 19, versículo 14. No moverás los linderos de tu prójimo, fijados por los antepasados, en la herencia que recibirás en la tierra que Hashem tu Dios te da en posesión. La raíz de la palabra Torá, instrucción, es yará, que significa lanzar, disparar, apuntar, marcar, señalar. Esto nos enseña que la Torá pone los límites necesarios para el bien del hombre y la naturaleza. La Torá del Eterno marca dónde está la diferencia entre lo permitido y lo prohibido. Pecar es cruzar los límites marcados por la Torá del Eterno. Primera de Juan, Yohanan Aleph, capítulo 3, versículo 4. Todo el que practique el pecado practica también la infracción de la ley. Torá. Pues el pecado es infracción de la ley. La carne del hombre, Yetzer Hará, no quiere límites. Romanos, Romillim, capítulo 8, versículos 6 al 8. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. El hombre espiritual no está dirigido por sus impulsos naturales y pecaminosos, sino por los principios que el Eterno ha marcado en su Torá. Un hombre espiritual es un hombre de principios y no de impulsos. ¿Por qué razón cumple los principios marcados por la Torá? ¿Por amor o para cumplir? El que cumple por amor ha llegado a la perfección. El placer permitido es un resultado de la obediencia a los principios marcados por el Eterno en la Torá. El pecado ofrece placer sin límites, sin principios, sin obediencia. Ese placer se convierte a la larga en amargura. El placer sometido a los principios de la Torá es duradero y no produce daño ni amargura. El pecado, el traspaso de los límites, crea un desequilibrio en la creación. Muchas de las cosas buenas se convierten en malas
cuando son empleadas fuera de los límites marcados en la Torá. Un hombre maduro es capaz de negarse un placer a corto plazo para obtener un placer mayor a largo plazo. Sé celoso para no traspasar los límites en tu vida. Sé una persona de principios y no de impulsos y serás prosperado en todo. Las culturas del mundo que se rigen por principios son las más influyentes. Los países pobres son pobres porque la gran mayoría de sus habitantes están traspasando los límites y eso produce maldición que resulta en pobreza. Los países que tienen una población que ha aprendido a regirse por principios basados en la Torá prosperan en todo sentido. Shemot, capítulo 19, versículo 22. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Hashem, no sea que Hashem irrumpa contra ellos. Los sacerdotes eran los primogénitos de todo Israel. Ellos podían acercarse al Eterno. Esto nos enseña que hay diferentes niveles de santidad entre las diferentes funciones dentro del pueblo del Eterno. Shemot, capítulo 19, versículo 23. Y Moshe dijo a Hashem: el pueblo no puede subir al monte Sinai, porque tú nos advertiste diciendo: pon límites alrededor del monte y santifícalo. Lo que santifica son los límites. El monte fue santificado por los límites y la presencia del Eterno que estaba limitada dentro de esos límites. Éxodo, Shemot, capítulo 29, versículo 43. Shemot, capítulo 19, versículo 24. Entonces Hashem le dijo: ve, desciende y vuelve a subir, tú y Aarón contigo, pero los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir a Hashem, no sea que él irrumpa contra ellos. Moshe podía acercarse más que Aarón. Aarón podía acercarse más que los sacerdotes. Los sacerdotes podían acercarse más que el pueblo y el pueblo no podía traspasar los límites. Shemot, capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: así tradujo este versículo el Targum. Y habló la palabra de Hashem. En muchas ocasiones el Targum usa la expresión la palabra de Hashem cuando hay una manifestación clara del Eterno en la tierra. En Génesis, Bereshit, capítulo 1, versículo 27, capítulo 9, versículo 17, capítulo 17, versículo 7, capítulo 15, versículo 6, capítulo 19, versículo 24, capítulo 22, versículo 14 y capítulo 28, versículo 20 y 21. Éxodo, Shemot, capítulo 3, versículo 14 y capítulo 24, versículo 1. Aparece en la expresión la palabra de Hashem. En los diferentes Targumim como sustituto de Dios o Yud-Hei Bat-Hei, esto nos enseña que los que tradujeron el hebreo al arameo habían entendido la manifestación del Eterno en la tierra como una revelación de su palabra. El Eterno es tan grande y tan inmenso que no se puede ver ni comprender, al menos que Él haga una transformación de su inmensidad a algo más pequeño. Por esta razón, surgió la expresión Yud-Hei Bat-Hei Katán, el pequeño Yud-Hei Bat-Hei. Se puede comparar con un transformador que cambia la tensión eléctrica de 15,000 voltios que hay en los cables de alta tensión a 220 o 120 voltios para que la corriente eléctrica pueda ser utilizada en las casas.
La tensión de 120 voltios está muy reducida y así podrá ser utilizada en el hogar. En caso contrario, estaríamos en peligro mortal cada vez que utilizáramos un aparato eléctrico. La manifestación del Eterno en la tierra es parecida. Él no puede revelar toda su potencia, porque entonces el hombre quedaría calcinado. Según el Targum, Él se revela al hombre a través de su palabra, que es la reducción del Eterno de manera que pueda ser manifestado en el mundo y comprendido por el hombre. Yeshua es la palabra del Eterno hecha carne. Juan, Johanán, capítulo 1, versículo 14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y primera de Juan, Johanán Aleph, capítulo 1, versículo 1 y 2. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. En el Sinaí el cielo bajó sobre la montaña y el Eterno se manifestó al pueblo hablando audiblemente. Dice la traducción del Targum, fue la palabra del Eterno que habló todas estas palabras al pueblo y que Moshe tenía que subir a la palabra del Eterno que estaba en la montaña. Esta palabra fue la que luego fue hecha carne en Yeshua, el Mashiach. Yeshua es la manifestación del Padre en la tierra. Juan, Johanán, capítulo 14, versículo 9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hebreos, Ibrín, capítulo 1, versículo 3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y Colosenses, Colosillín, capítulo 2, versículo 9. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. El Hijo es la manifestación reducida del Eterno que está en los cielos. Él no solamente lo revela, sino también lo representa. Salmo, Teil, capítulo 118, versículo 26. Bendito el que viene en el nombre de Yud Hei Bat Hei. No es lo mismo ser el Eterno que venir en el nombre del Eterno. Yeshua venía para representar al Eterno. El que estaba en el monte haciendo pacto con Israel fue el Padre por medio de su palabra, que luego fue hecha carne. De esta manera resolvemos el problema de quién es el novio. El Padre todo lo ha hecho y todo lo hace a través de su palabra que fue hecha carne. Con otras palabras, el Mashiach, Yeshua, el Hijo del Hombre, es el canal por medio del cual el Eterno ha creado el universo y por medio del cual está dirigiendo la creación y por medio del cual está relacionado con el ser humano. El Hijo de Elohim es la cara humana del Eterno, por medio del cual podemos llegar al Padre. Sin Él nadie llega al Padre, porque Él es el representante que el Padre está revelando aquí abajo. El que tiene a Elohim como su Padre, ama a Yeshua y se acerca a Yeshua. Juan, Johanán, capítulo 8, versículo 42. Yeshua les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, ¿me amaríais? Porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino porque Él me envió. Y Juan, Johanán,
capítulo 6, versículo 45. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. El Mashiach Yeshua es el novio, y la parte renovada y restaurada de Israel es la novia. Estudiemos las 10 palabras. En Éxodo, Shemot, capítulo 34, versículo 28. Deuteronomio, Devarim, capítulo 4, versículo 13. Se encuentra la expresión las 10 palabras. En hebreo, Aseret ha-Devarim. En referencia a Éxodo, Shemot, capítulo 20, versículo 2 al 7. Capítulo 20, versículo del 2 al 14 en la versión hebrea. La expresión 10 mandamientos no aparece en las Escrituras. Es más, en estas 10 palabras se encuentran 14 de los 613 mandamientos de la Torá. Así que es más exacto hablar de las 10 palabras que los 10 mandamientos. En las Escrituras, el número 10 representa la totalidad. Estas 10 palabras representan toda la Torá. La Torá nos enseña que estas 10 palabras estaban escritas en 2 tablas de piedra. La tradición enseña que en la primera tabla habían 5 palabras que tienen que ver con la relación entre el hombre y el Eterno. Aparece el nombre Yud-Hei Bat-Hei 8 veces. Y estas 5 primeras palabras están resumidas en el mandamiento de amar al Eterno con todo el corazón, mente y fuerzas. Deuteronomio, Devarim, capítulo 6, versículo 5. Mateo, Matillá, capítulo 22, versículo 37 y 38. Y en la segunda tabla, las otras 5 palabras que tienen que ver con la relación entre el hombre y su prójimo. No aparece el nombre de Yud-Hei Bat-Hei. Y estas 5 últimas palabras están resumidas en el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo. Levítico, Vaikra, capítulo 19, versículo 18. Mateo, Matillá, capítulo 22, versículo 39 y 40. Las 10 palabras van desde lo más importante hasta lo menos importante. La primera es la más importante, pero la última es la más difícil porque es más fácil controlar las acciones que los pensamientos. Aprendamos. Primera palabra. Shemot, capítulo 20, versículo 2. Yo soy Hashem, tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. La primera de las 10 palabras empieza con yo soy. El Eterno se presenta como el Eterno tu Elohim, de forma singular. Cada uno tiene que tener una relación personal y singular con Él. La base de nuestra relación con Él es la redención que hemos experimentado, tanto la primera que se hizo por medio de Moshe, como la segunda que se hizo y se hará por medio de Yeshua HaMashiach. Segunda palabra. Shemot, capítulo 3 al 6. No tengas otros dioses delante de mí, no te hagas ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adores, ni los sirvas, porque yo, Hashem, tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen,
y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esta es la segunda palabra. No, es que existan otros dioses. Deuteronomio de Barín, capítulo 4, versículo 39. Primera de Reyes, Melaquín Aleph, capítulo 8, versículo 60. Primera de Corintios, Corintiyim Aleph, capítulo 8, versículos 5 y 6. Sino que se trata de no aceptar como nuestro Elohim algo que haya sido creado como si fuera el creador. Romanos, Romillín, capítulo 1, versículo 25. Esta palabra implica que está prohibido confiar en cualquier poder además del Eterno. Adorar ídolos, santos, estatuas, inclinarse ante ellos, hacerlos o poseerlos. Existen unas preguntas que nos ayudan para saber si tengo otros dioses, Elohim, en mi vida. ¿Quién manda en mi vida? ¿Dónde está mi confianza? ¿Dónde está mi pasión? ¿Quién es la fuente de mi vida? ¿Quién es mi alabanza? Si un ídolo, una persona, un sistema, una organización o un objeto puede ser puesto como respuesta a una o varias de estas 5 preguntas, tengo uno o varios dioses, Elohim, en mi vida. El dinero es el ídolo más importante de este mundo. Los avaros no heredarán el reino del Eterno porque son idólatras. Primera de Corintios, Corintiyim Aleph, capítulo 6, versículo 10. Ni los ladrones, ni los borrachos, ni los avaros, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Yud-Hei Bat-Hei. Efesios, Efesiyim, capítulo 5, versículo 5. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino del Mesías y de Dios. Primera de Timoteo, Timoteos Aleph, capítulo 6, versículo 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Y Matillá, capítulo 6, versículo 24. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El Eterno castiga la idolatría de los padres sobre sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación, cuando no hay arrepentimiento en los hijos por la conducta de sus padres y cuando los hijos siguen esa conducta. En el momento del arrepentimiento es rota esta maldición. Deuteronomio de Barín, capítulo 24, versículo 16. Ezequiel, Yehezkel, capítulo 18. Por causa de este mandamiento, los rabinos han establecido el mandamiento de no hacer estatuas de ninguna clase, ni de hombres, ni de animales, ni de otro objeto en el universo. Tercera palabra. Shemot, capítulo 20, versículo 7. No tomes el nombre de Hashem, tu Dios, en vano, porque Hashem no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. La prohibición no se refiere a no usar el nombre, sino usarlo vanamente y sin sentido. Significa para Rashi que está prohibido hacer un juramento falso. Esta prohibición también se aplica sobre aquellos que dicen que son del Eterno y no lo son, dando apariencia de piedad mientras que sus corazones tengan otra realidad. Ezequiel, Yehezkel, capítulo 36, versículo 21 al 23 y capítulo 39, versículo 7. La prohibición de pronunciar el nombre del Eterno es origen rabínico.
Por eso los Yehudim no pronuncian el nombre del Eterno, sino lo sustituyen por Adonai, Señor, Hashem, el nombre o el Eterno. Cuarta palabra. Shemot capítulo 20, versículo 8 al 11. Acuérdate del Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es Shabbat para Hashem tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo Hashem los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Hashem bendijo el Shabbat y lo santificó. Según Rashi, acuérdate, implica que uno se acuerde del Shabbat durante toda la semana. Por ejemplo, al comprar algo bonito que se destina para el Shabbat. Deuteronomio Devarim, capítulo 5, versículo 12. Guarda el Shabbat. Estas pocas palabras fueron dichas en un enunciado. El Eterno es el único que puede decir 2 palabras en un enunciado. Salmo, Teil, capítulo 62, versículo 11. Según Rashi, lo mismo hizo en los siguientes versículos. Éxodo, Shemot, capítulo 31, versículo 40. Con números, Bemidbar, capítulo 28, versículo 9. Deuteronomio, Devarim, capítulo 22, versículo 11. Con Deuteronomio, Devarim, capítulo 22, versículo 12. Y Levítico, Vaikra, capítulo 18, versículo 16. Con Deuteronomio, Devarim, capítulo 25, versículo 5. El séptimo día, no el sexto ni el primero, no se puede sustituir por otro día. El Eterno mandó que fuera el séptimo día y punto, nada más. El Eterno ha hecho un camino recto, pero el hombre lo ha torcido. Proverbio, Mishle, capítulo 21, versículo 8. Torcido es el camino del pecador, mas el proceder del impío es recto. El séptimo día empieza a la caída del sol del viernes y termina a la caída del sol del sábado. Sin la tradición no se sabría qué día es Shabbat. La tradición yehudí muestra qué día es. Esto nos muestra que debemos regirnos por la tradición para poder cumplir la escritura. Shabbat para Hashem tu Dios. El Shabbat es para dedicarse al Eterno, no para otra cosa. No harás en él obra alguna. La palabra hebrea que ha sido traducida como obra es melajá, que significa obra, tarea, oficio, fabricación. La primera vez que aparece es en Génesis, Bereshit, capítulo 2, versículos 2 y 3, donde habla de la obra de la creación, melajá. Tiene que ver con trabajo creativo, productivo y todo lo que interviene en la creación. La obra de la construcción del tabernáculo es llamada melajá y de allí se han sacado 39 tipos de melajá que están prohibidas en el Shabbat. Éxodo, Shemot capítulo 35, versículo 21. Porque en 6 días hizo Hashem los cielos y la tierra. El Eterno es nuestro Padre. Un padre es un ejemplo a seguir para sus hijos. Como Él cesó en Shabbat, nosotros también lo hacemos, y así todos somos como Él. El hombre fue creado a su imagen y semejanza. El que no guarda el Shabbat no se parece al Eterno en esa área de su vida. Hashem bendijo el Shabbat y lo santificó.
La bendición implica algo concreto. Dice Rashi, por eso Hashem bendijo el Shabbat con el maná. La santificación implica que ha sido apartado de los demás días para ser diferente y dedicado al uso exclusivo del Eterno. La tradición de encender 2 velas antes del inicio del Shabbat se asocia con varias cosas. El Shabbat fue bendecido y santificado. Hay que acordarse y guardar el Shabbat. El descanso semanal anuncia el descanso en el reino mesiánico. Quinta palabra. Shemot capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que Hashem tu Dios te da. El mandamiento de honrar a los padres está entre las 5 primeras palabras que tienen que ver con la relación con el Eterno. La relación con los padres es un reflejo de nuestra relación con el Eterno. El que no honra a sus padres no honra al Eterno. El que honra a sus padres honra al Eterno. Este es el primer mandamiento con promesa. Efesios capítulo 6, versículo 2. El honrar a los padres trae larga vida sobre la tierra. Honrar implica respetar con actitudes, palabras y obras. Honrar implica también ayudarles en sus necesidades materiales y prácticas. Matillá, capítulo 15, versículo 3 al 6. Y respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición. Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre que muera. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado. No necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Así que honrar también incluye dar ayuda económica. La palabra griega que ha sido traducida como tradición es paradosis. Aquí significa unas enseñanzas que han sido transmitidas de maestros a discípulos. Galatillín capítulo 1, versículo 14. Colosillín capítulo 2, versículo 8. No se está refiriendo a las costumbres. Yeshua atacó aquí las enseñanzas erróneas de los rabinos que quebrantaban los mandamientos de la Torá. Yeshua atacó esas enseñanzas tradicionales en algunos casos, pero en muchos otros casos las aceptó. Una tradición no es lo mismo que una costumbre. Nuestro maestro no criticó las costumbres yehuditas. Según el ejemplo de su vida, vemos que la siguió. Las costumbres son las maneras de actuar y las tradiciones son las interpretaciones de la Torá que han pasado de maestros a discípulos. La palabra griega que normalmente se traduce como costumbre es ethos. Aparece en los siguientes versículos del texto griego de los escritos mesiánicos. Lucas y Leel capítulo 1 versículo 9, capítulo 2 versículo 42, capítulo 22 versículo 39, Juan Johanán capítulo 19 versículo 40, Hechos Masé capítulo 6 versículo 14, capítulo 15 versículo 1, capítulo 21 versículo 21, capítulo 25 versículo 16, capítulo 26 versículo 3, capítulo 28 versículo 17. Hebreos Ibrim capítulo 10 versículo 25. Vemos cómo el Shalía Shaul no quebrantó las costumbres de los padres. Hechos Masé capítulo 28 versículo 17.
Y aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos y cuando se reunieron les dijo: Hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos. Sexta palabra. Shemot capítulo 20, versículo 13. No asesines. Aquí no se trata de la ejecución de un juicio divino sobre una persona que ha sido condenada a muerte, sino de un asesinato. El castigo por un asesinato es la pena capital. Levítico Vaikra capítulo 24, versículo 17. Séptima palabra. Shemot capítulo 20, versículo 14. No adulteres. Se trata de ser infiel en el pacto matrimonial mediante una relación sexual con una tercera persona. Ezequiel Yehezkel capítulo 16, versículo 32. Con ese acto se quiebra el pacto. El castigo por adulterio es la pena capital. Levítico Vaikra capítulo 20, versículo 10. Octava palabra. Shemot capítulo 20, versículo 15. No hurtes. Aquí se interpreta como una prohibición a secuestrar una persona, ya que en Levítico Vaikra capítulo 19, versículo 11, aparece otro mandamiento que prohíbe el hurto en relación con los bienes materiales. El castigo por secuestro es la pena capital. Éxodo, Shemot capítulo 21, versículo 16. Novena palabra. Shemot capítulo 20, versículo 16. No des falso testimonio contra tu prójimo. En primer lugar, se refiere a no testificar falsamente contra una persona en un tribunal, pero también implica no decir cosas contra el prójimo a otras personas y en general no mentir. Una de las formas más graves de dar falso testimonio es cuando una persona dice algo en el nombre del Eterno que él no ha hablado. Ese delito merece la pena capital. Deuteronomio Devarim, capítulo 18, versículo 20. El falso testimonio conduce a la destrucción de la sociedad. Causa que los inocentes sean castigados por algo que no hicieron. También permite que se cometan robos, asesinatos y opresiones para luego escapar del castigo. El que testifica falsamente trae destrucción al mundo. Deuteronomio Devarim, capítulo 19, versículo 15 al 21. No se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si un testigo falso se levanta contra un hombre para acusarle de transgresión, los 2 litigantes se presentarán delante de Hashem, delante de los sacerdotes y de los jueces que haya en esos días. Y los jueces investigarán minuciosamente, y si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente, entonces le haréis a él lo que él intentaba hacer a su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti. Los demás oirán y temerán, y nunca más volverán a hacer una maldad semejante en medio de ti. Y no tendrás piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Salmo, Teil, capítulo 34, versículo 12 y 13. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Proverbio Mishle, capítulo 6, versículo 16 al 19. 6 cosas hay que odia a Hashem, y 7 son abominación para él: ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente,
un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y Proverbios, Mishle, capítulo 12, versículo 22, capítulo 19, versículos 5 y 9, capítulo 25, versículo 18. Los labios mentirosos son abominación a Hashem, pero los que obran fielmente son su deleite. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que cuenta mentiras no escapará. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que cuenta mentiras perecerá. Como maza y espada y aguda saeta es el hombre que levanta falso testimonio contra su prójimo. El chisme y la calumnia es uno de los males más dañinos y es capaz de matar a una persona. Levítico, Vaikra, capítulo 19, versículo 16. No andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy Hashem. Proverbio Mishle, capítulo 10, versículo 18. El que oculte el oído tiene labios mentirosos, y el que esparce calumnia es un necio. Y Revelación Idgalut, capítulo 21, versículo 8 al 27. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, y jamás entrará en ella, la nueva Jerusalén, nada inmundo ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. 10ª palabra. Shemot, capítulo 20, versículo 17. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. La codicia es querer algo que sea de otro. Está prohibido hacer cualquier intento para obtener algo que pertenece a otro. Está prohibido convencer a alguien a vender algo que no deseaba vender por medio de presión, incluso si se da el pago total. El deseo de tener las cosas de otros puede llevar a la violencia y al asesinato. Primera de Reyes, Melaquim Aleph, capítulo 21. 7ª Aliyá. Éxodo, Shemot, capítulo 20, versículo 18 al 26. Capítulo 20, versículo 18. Y todo el pueblo veía las voces y las llamas, el sonido del corno y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Estas manifestaciones son muy similares a las que ocurrieron en Hechos, Masé, capítulo 2, cuando fue entregado el Espíritu de Santidad a la novia. El texto hebreo dice que vieron las voces y las llamas. En Hechos, Masé, capítulo 2, se habla de que vinieron llamas de fuego que se repartieron sobre cada uno de ellos y empezaron a hablar en diferentes lenguas. Shemot, capítulo 20, versículo 26. Y no subas por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra sobre él. Aquí no se refiere a la desnudez del miembro del hombre, puesto que los sacerdotes llevaban calzoncillos de lino. Éxodo, Shemot, capítulo 28, versículo 42. Sino a la desnudez de las piernas. Por respeto al altar, no se puede mostrar las piernas desnudas. Cuanto más respeto tengamos a las personas, no debemos exponer nuestros cuerpos ante ellas.
Esto también nos enseña la importancia de cubrir nuestro cuerpo cuando estamos sirviendo al Eterno. En esta parashá se encuentran los mandamientos número 25 al 41 de los 613. Mitzvot número 25. Precepto de creer en la existencia de Dios. Éxodo Shemot capítulo 20 versículo 2. Mitzvot número 26. Prohibición de creer en otra deidad fuera de Dios. Éxodo Shemot capítulo 20 versículo 3. Mandamiento número 27. Prohibición de hacer efigies talladas. Éxodo Shemot capítulo 20 versículo 4. Número 28. Prohibición de postrarse ante un ídolo. Éxodo Shemot capítulo 20 versículo 8. Número 29. Prohibición de servir a un ídolo según el modo usual en que se le sirve. Éxodo Shemot capítulo 20 versículo 5. Mandamiento número 30. Prohibición de jurar en vano. Éxodo Shemot capítulo 20 versículo 7. Mandamiento número 31. Precepto de consagrar el Shabbat con palabras. Éxodo Shemot capítulo 20 versículo 8. Número 32. Prohibición de hacer labores en Shabbat. Éxodo Shemot capítulo 20 versículo 10. Mandamiento número 33. Precepto de honrar al padre y a la madre. Éxodo Shemot capítulo 20 versículo 12. Número 34. Prohibición de matar a un ser humano. Éxodo Shemot capítulo 20 versículo 13. Mandamiento número 35. Prohibición de cometer adulterio. Éxodo Shemot capítulo 20 versículo 14. Hebreos 13. Número 36. Prohibición de secuestrar a un ser humano. Éxodo Shemot capítulo 20 versículo 15. Hebreos capítulo 13. Mandamiento número 37. Prohibición de dar falso testimonio. Éxodo Shemot capítulo 20 versículo 16. Hebreos 13. Mandamiento número 38. Prohibición de codiciar lo que pertenece a otra persona. Éxodo Shemot capítulo 20 versículo 17. Hebreos capítulo 14. Mandamiento número 39. Prohibición de hacer figuras incluso para ornamentar. Éxodo Shemot capítulo 20 versículo 23. Capítulo 20 de Hebreos. Número 40. Prohibición de construir un altar de piedra con instrumentos de metal. Éxodo Shemot capítulo 20 versículo 25. Capítulo 22 de Hebreos. Y el mandamiento número 41. Prohibición de ascender en gradas al altar. Éxodo Shemot capítulo 20 versículo 26 y el libro de Hebreos capítulo 23. Amén y amén.